Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Este es un espacio donde hablamos de personas importantes de la Biblia, sean hombres o sean mujeres. Preparamos estos espacios para aprender, para sacar lo bueno que hicieron, pero también aprendemos a evitar hacer lo malo. Leemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 16 y 17, los siguientes versículos. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Hoy vamos a hablar de Onesíforo. Hoy queremos mencionarle en Radio Solidaria. Su nombre significa el que trae provecho. Para situaros, Onesíforo fue un cristiano que prestó valiosos servicios al apóstol Pablo en Roma y también en Éfeso mientras Pablo estaba en la cárcel. Fue un hombre amable con su amigo. La Biblia no dice nada más de él, pero por la descripción de Pablo podemos destacar algunas cosas, algunas lecciones importantes para nuestra vida. La primera cosa que hay que mencionar de Onesíforo es que fue repetidamente de ayuda para Pablo. No solamente en momentos puntuales, sino que confortó a Pablo muchas veces. Eso es constancia. Otro de los puntos fuertes es que se asoció con el sufrimiento de Pablo. No se avergonzó de sus cadenas. No pasó así con otros amigos como Figuelo o Hermógenes que le abandonaron. Y otros, por ejemplo, como hemos mencionado en este espacio Aprendiendo de Demas, que empezó el ministerio, pero puso la mirada atrás y se fijó en el mundo y abandonó a Pablo, abandonó el ministerio. Onesíforo también trajo consuelo al prisionero, a Pablo. Muchos siervos de Dios sufren penalidades por causa de Jesús. La pregunta que a mí me hace Onesíforo es ¿qué clase de consuelo le damos? Onesíforo es un ejemplo de una persona, de un hermano en la fe, que en momentos difíciles de otros hermanos, él estaba ahí para consolar. Por eso me hacía la pregunta, ¿qué clase de consuelo damos a los hermanos que están sufriendo penalidades por causa de Jesús? Y vamos más allá. ¿Qué clase de consuelo damos a esas personas que están enfermas? A esas personas que tienen odio en su corazón, a esas personas que viven amargadas. ¿Qué consuelo das a una persona que está a punto de perder su matrimonio? Onesíforo fue un hombre bueno, que buscó oportunidades para hacer el bien y no le importaron las burlas, no le importó el escarnio, no le importó el peligro, porque visitar a Pablo en la cárcel de Roma era peligroso. Dice la Biblia, Santiago capítulo 4 versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago capítulo 5 versículo 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, orden, imperativo, terminación en D, orad unos por otros. Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 17. Él me buscó solícitamente y me halló. ¿Tienes a alguien a quien buscar y animar? Onesíforo es un ejemplo. Ese es ejemplo de esa persona que en nuestra vida necesitamos. Y no hace falta que sea un familiar, puede ser tu compañero de trabajo. Onesíforo dio su apoyo, dio ayuda, dio aliento a Pablo en medio de la cárcel, en medio de la situación difícil. ¿Y nosotros hacemos lo propio? ¿Somos de consuelo? ¿Somos de buscar personas que están sufriendo penalidades y las animamos?
Él y su casa fueron bendecidos por su amabilidad mostrada. Pablo sabía que el Señor podía recompensar a Onesíforo de todo lo que había hecho por él. La verdad que yo me quedo con ganas de conocer más a Onesíforo, pero estas son las referencias que nos deja la Biblia. Un amigo de Pablo que removió cielo y tierra para verle en prisión en Roma, llevarle una palabra de aliento. ¿Hacemos nosotros lo propio? ¿Removemos cielo y tierra para bendecir a los hermanos? ¿Para darles una palabra de consuelo? ¿Para darles una palabra de ánimo? No solo a los hermanos en la fe, también a los hermanos que no conocen a Cristo. ¿Hacemos lo propio? Porque la verdad, es fácil, ¿verdad?, dar una palabra de ánimo a un hermano en la fe, a un hermano que conoce a Cristo. Es fácil. Pero a un hermano que no conoce a Cristo, que sabes que en cualquier momento te va a rechazar, ahí nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta animar a las personas que tenemos cerca, pero ¿qué pasa con las personas que tenemos lejos? ¿Qué pasa con esas personas que no conocen a Cristo? ¿Las animamos? ¿Las consolamos? ¿Cómo tomamos nosotros eso de animar a otros? ¿Hacemos un par de llamadas, una visita, quizás una oración? Sin embargo, Dios pone en nuestras manos el ministerio de animar a otros, apoyar al hermano, dar aliento en circunstancias diversas. Y tenemos una preocupación. Tenemos que preocuparnos por los hermanos y hermanas en la fe. Sí, pero también debemos preocuparnos por los hermanos y hermanas que no conocen a Dios. A lo mejor tú tienes un hermano o una hermana que no conoce a Cristo. A lo mejor tienes algún familiar, algún ser querido. A lo mejor tu mejor amigo en el trabajo no conoce a Cristo. ¿Mueves cielo y tierra para bendecir su vida? ¿Para darle una palabra de ánimo? ¿Tenemos una preocupación genuina y verdadera por nuestros hermanos? Ocupar el tiempo en animar a otras personas es poner en práctica el mandamiento divino de amar al prójimo, amarnos unos a otros. Cuando dedico mi tiempo en animar a otras personas, en buscar cuál es la necesidad de la persona que tengo al lado y suplirla, me acerco en gran medida al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios desea para sus hijos. ¿Cómo puedo animar a otros? ¿Te has hecho la pregunta? La respuesta es sencilla, con mis palabras. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Vamos a leer este pasaje porque tiene una enseñanza para nosotros en este día muy, muy buena. Proverbios capítulo 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Somos personas que dan palabras buenas a los hermanos? Con mi palabra yo puedo animar a una persona. Una palabra a tiempo, un versículo, un abrazo, una sonrisa, escribir una nota, mandar un mensaje, puede animar a una persona. ¿Cómo puedo animar a otros? Con mi presencia. Hechos capítulo 15, versículo 36. Otro pasaje conocido, y queremos mencionarlo en esta mañana, recordando que la palabra está viva. La palabra cada día nos anima, la palabra cada día nos exhorta a todos a buscar más de Dios, a buscar su presencia. En estos tiempos difíciles, qué bueno que podamos buscar la presencia de Dios. Hechos capítulo 15 dice: después de algunos días Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Increíble este pasaje, ¿verdad? Con mi presencia yo puedo animar a otros. Cuán importante es estar al lado de, sea la persona que sea, tomar de la mano, orar, ayudar más. A veces está bien el discurso, está bien el sermón, pero la acción de tomar la mano, la acción de ayudar, ¿dónde se queda? Hoy Onesíforo nos está dando una lección. Pablo estaba en la cárcel, pero su presencia, el visitarle, el darle una palabra de ánimo, de aliento, es increíble. Con mis oraciones
yo puedo animar a otros. Y lo vamos a leer en Romanos capítulo 15, versículo 30. Presta mucha atención a esta palabra. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Qué importante es orar unos por los otros y unos con otros. Ayer hablábamos sobre 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Y la palabra hoy también es orad sin cesar, los unos por los otros. Intercedamos por nuestros hermanos, por sus necesidades, por sus problemas. Es nuestra responsabilidad orar por todos ellos y también tiene doble beneficio. Alguien está intercediendo por mi vida ante el trono de Dios y eso de por sí ya da ánimo al saber que alguien está orando por ti. Y al igual que una persona ora por ti, intercede por ti, tú también puedes hacer lo propio. Y esto es una cadena. Tender una mano amiga no debería ser difícil. Animar a otros con la Biblia tampoco. Hoy el desafío es ser onesíforos. A partir de ahora, personas que animamos con palabras, personas que animamos con la presencia, personas que animamos con las oraciones. Romanos capítulo 12, versículo 15. Este versículo yo lo tengo grabado a fuego, no voy a decir en el corazón, pero lo tengo grabado a fuego porque siempre hay un hermano que me lo comparte. A lo mejor te comparte 40 minutos en una predicación y te menciona el versículo, y yo lo recuerdo. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tremendas palabras. Hoy es tiempo de orar los unos por los otros, de orar por la iglesia perseguida, de orar por hermanos que son perseguidos, de orar por hermanos que están enfermos por causa de esta pandemia. Hoy es tiempo de orar por nuestros amigos, por nuestros familiares, por los inconversos. Orar por nosotros mismos para que sepamos ejercer el ministerio de misericordia. Interceder los unos por los otros, como leíamos ayer. Dios tenía pensado quitarse al pueblo de en medio y Moisés intercedió por el pueblo. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Ana intercedía en la iglesia. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros podemos ser personas de intercesión, de orar los unos por los otros. Muchas veces nos enfocamos que ser cristiano solamente es congregarse, ir a la iglesia, leer la Biblia, orar todos los días, y por supuesto, todo esto debemos hacerlo, pero todo eso es para nuestro propio crecimiento espiritual. Es de beneficio para nosotros mismos, pero muchas veces se nos olvida que la muestra más grande de nuestro amor a Dios no es ir a la iglesia, no es leer la palabra, no es orar todos los días. Es mirar por el prójimo, es amar a nuestro prójimo. El máximo ejemplo de amor lo dio Jesús. Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Y sí, oraba, ayunaba, tenía una relación personal con su Padre, pero siempre estaba rodeado de personas. Siempre se preocupaba por las necesidades de los demás. Quizás nosotros somos débiles, pecadores. Sentimos que se nos vuelve muy difícil, imposible seguir el ejemplo de Jesús. Y es por eso que en este día Onesíforo nos da un ejemplo. Un ejemplo de cómo ser un buen cristiano. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba preso en Roma, preso por predicar el Evangelio de Cristo. Y por estar preso, algunos de sus amigos lo abandonaron. Le dieron la espalda cuando más lo necesitaban. Figuelo es un ejemplo. Hermógenes es otro. Demas también. Pero tenía Pablo también allegados, tenía hermanos, tenía colaboradores del ministerio que le visitaban en la cárcel. Onesíforo visitaba a Pablo en la cárcel, y lo hemos leído. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. No una vez, no 2 veces, dice muchas veces me confortó.
¿Confortamos muchas veces a nuestro hermano o solo le confortamos una vez? Una vez y porque a lo mejor nuestro pastor nos dice, oye, hay que orar por esta familia. Y oramos una vez. Confortamos al hermano una vez. Onesíforo lo hacía muchas veces. No se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Esto nos hace reflexionar. Esto es algo que todos tenemos que aprender. Los verdaderos amigos se conocen en la adversidad. Así como el oro se prueba en el fuego, los amigos verdaderos están con nosotros en los momentos más difíciles. Porque es fácil tener amigos cuando las cosas van bien, ¿eh? Pero cuando las cosas van mal, ¿dónde están esos amigos? Lastimosamente tenemos que reconocer que muchos cristianos somos como Figuelo, como Demas, como Hermógenes. Le damos la espalda a nuestros hermanos cuando más nos necesitan, cuando están pasando por una prueba, por una gran dificultad, o incluso cuando un hermano a lo mejor está en disciplina porque se ha equivocado, siempre miramos a ese hermano por encima del hombro. Y eso es una mala actitud. Y este mensaje es para todos nosotros que muchas veces criticamos, murmuramos y hablamos mal de los hermanos que están pasando por pruebas. Porque somos a veces como esas personas que dicen, no, esa persona está en prueba porque ha hecho esto. Algún pecado está cometiendo. Y esto a mí me resulta familiar. Me resulta familiar como los amigos de Job, que en vez de consolarle la aflicción empezaban a decir a Job, oye, Job, has pecado contra Dios. Esto no viene por casualidad. Te viene todo esto porque hay un pecado en tu vida. Y eso es triste. Es triste escuchar eso de hermanos en la fe, supuestamente hermanos en la fe, que deberían confortar como hizo Onesíforo en la debilidad, en la prueba. Cuando Pablo estaba en la cárcel, Onesíforo visitó a Pablo. Pero había hermanos que dieron la espalda. Y hoy en día hay hermanos así en la iglesia, que cuando llega la prueba, la adversidad a un hermano nunca están. Solo están cuando las cosas van bien. Muchas veces queremos solucionar hipócritamente solo con la oración la necesidad material de una persona, cuando nosotros tenemos los medios para poder ayudarle en su necesidad. Onesíforo significa portador de utilidad, persona que lleva provecho. Qué bendición para cada iglesia tener hermanos como Onesíforo. Tener hermanos incluso en el ministerio. Yo que trabajo en el ministerio de voluntario de Remar, veo como hay hermanos onesíforos que en las dificultades de otros hermanos oran, visitan, confortan con palabras. Pero también es triste decir que hay otras personas que en vez de hacer eso, murmuran, critican, juzgan. Hay hermanos que son útiles, que siempre hacen algo de provecho para la obra del Señor, pero hay otros que no lo hacen. Lastimosamente muchos de nosotros, en lugar de ser portadores de utilidad, somos portadores de queja, de murmuración, de desánimo, de desmotivación. Actuamos como los amigos de Job. Si queremos ser buenos cristianos como Onesíforo, tenemos que buscar la forma de ser útiles para la obra de Dios, para la iglesia. Y un buen cristiano anima a sus hermanos, anima a sus hermanas a seguir adelante en el camino del Señor. ¿Cuánta bendición debe haber sido para el apóstol Pablo las visitas de Onesíforo? Que yo digo Onesíforo, pero a lo mejor es Onesíforo, ¿sabes? Porque tiene el acento en la I. Pero, bueno, estamos en familia, entre hermanos. ¿De cuánta bendición debe haber sido para el apóstol Pablo la visita de Onesíforo, estando en la cárcel? No llegó a criticarlo, no llegó a reprenderlo, no llegó a juzgarlo. Llegó a confortarlo. Confortar, buscándolo en el diccionario, es dar ánimo, dar fuerza, consolar al que está triste o al que está preocupado. ¿Hacemos eso nosotros con los hermanos en la fe? ¿O incluso con personas que no conocen a Cristo? ¿Con nuestros propios familiares? ¿Les confortamos? ¿Les animamos? ¿Les consolamos? Es triste, pero cuando hemos descuidado el ministerio de dar ánimo al hermano que está decaído, que está desmotivado, es triste cuando al hermano que está triste y deprimido no le reconfortamos, esa persona a lo mejor no vuelve a ser la misma.
Los ministerios de alimentar a las personas, de orar por las personas, de visitar al enfermo, son de bendición y tenemos que hacerlo, pero no podemos descuidar el ministerio del ánimo. Hay muchos cristianos que tienen comida en abundancia, que están sanos y no están en un hospital, pero no tienen ánimo de seguir congregándose, no tienen ánimo de luchar por su problema, no tienen ánimo de seguir luchando por su matrimonio, ya no quieren seguir sirviendo en los ministerios. Hay muchos hermanos en Cristo que están heridos por sus pastores, por sus líderes de ministerios, por las congregaciones. Por eso todos necesitamos onesíforos, que no lleguen a hablar mal de la iglesia o de los pastores, sino que les motivan a seguir caminando puestos los ojos en Jesús. Un buen cristiano no se avergüenza de las cadenas que están en la vida de sus hermanos. Pero yo por experiencia a lo mejor no he sido un onesíforo. Y a lo mejor en mi vida otras personas no han sido onesíforos conmigo. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar mal por mal? Pablo estaba preso. Y era normal que no muchas personas querían ser sus amigos. No muchas personas querían decir que eran sus amigos o sus seguidores. Muchas personas seguramente querían ser reconocidas como amigos del apóstol Pablo, pero no muchas personas querrían ser reconocidas como amigos del reo Pablo, de aquel preso que estaba en la cárcel. Pero a Onesíforo no le importaron las cadenas de Pablo, no le importó que su amigo estuviera en la cárcel, no le importó ser amigo de un preso. ¿Podía Onesíforo liberar a Pablo? No podía. ¿Podía Onesíforo romper las cadenas de Pablo? No podía. Entonces, ¿qué podía hacer Onesíforo? ¿Qué podía hacer este personaje para cambiar la situación de Pablo? Muy poco. Pero ese poco es suficiente. Podía orar. Podía amarlo sin importar su situación, sin importar la condición. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer con nuestros hermanos en Cristo, que están presos en cadenas de pecado y de vicios. Orar. Visitarles. Confortarles. Nosotros no podemos liberarlos. Nosotros no podemos quizás cambiar su situación o su condición. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros, al igual que Onesíforo, nos corresponde no avergonzarnos de ellos, ni avergonzarlos a ellos. Son dos cosas diferentes. Nos corresponde no avergonzarnos de ellos por su situación, ni avergonzarlos a ellos, sino amarlos y orarlos por su libertad. Orar con amor. Tenemos que ser como Cristo, que siendo el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos, como dice Hebreos capítulo 2. Un buen cristiano busca diligentemente a sus hermanos hasta que los encuentra. ¿Cuántos hermanos se van de nuestra iglesia y no hacemos el más mínimo esfuerzo por buscarlos, por llamarles, por motivarlos a volver? Somos de ese tipo de personas que cuando una persona está mal y ya no se congrega o abandona un ministerio decimos, bueno, ya se veía venir, ya le veía yo que estaba mal. Y yo cuando escucho esto, no sé, pero siento una ira santa y digo, ¿y por qué no has hecho nada para retener a esa persona? Yo conozco a muchos amigos, considero a muchos hermanos y aprecio a muchas personas y cuando a lo mejor abandonaron el ministerio he escuchado a autoridades decir, oye, pues se veía venir porque estaba mal, no estaba haciendo las cosas bien, pero tú como autoridad, tú como hermano en Cristo, ¿has hecho algo para retenerlo? Debería caerse la cara de vergüenza a muchos hermanos, autoridades que hacen estas declaraciones. Porque al final no son como onesíforos. Pablo en medio de la cárcel recibió la visita de Onesíforo. Y Onesíforo no estuvo ahí para criticarle, para juzgarle. Estuvo para confortarle. Hoy en Onesíforo nos está dando una lección. A todos. ¿Cuántos de nosotros tenemos la facilidad de un teléfono, verdad? De una red social. Pero no buscamos a nuestros hermanos, sino que los dejamos perder. ¿Cuántas veces en la iglesia simplemente decimos, ya no ha venido el hermano, ya no vino la hermana, pero no nos preocupamos por buscarlos, por saber qué ha pasado? Tenemos el mejor ejemplo de Jesús. Él se interesó por nosotros, Él vino a buscarnos y a salvarnos, aunque nosotros andábamos perdidos. Onésimo buscó diligentemente a Pablo.
Tíquico buscó diligentemente a Pablo. No podemos decir lo mismo de Demas, no podemos decir lo mismo de algunos personajes que abandonaron el ministerio. Onesíforo buscó diligentemente a Pablo, en una época donde no habían teléfonos ni redes sociales. Tenía que buscarlo de lugar en lugar, preguntando persona por persona. Pero Onesíforo no se rinde, Onésimo no se rinde, Tíquico no se rinde, Aristarco no se rinde. Todos los colaboradores de Pablo no se rindieron en buscar a Pablo, en animarle, en confortarlo en medio de esa situación. Onesíforo no se rindió, no se dio por vencido hasta que lo encontró. Y es lo que dice 2 de Timoteo. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Onesíforo significa el que trae provecho. La Biblia no menciona mucho de él, pero hoy Onesíforo nos da una lección a todos. La pregunta es, ¿pondremos en práctica esta lección? ¿Cómo animó Onesíforo a Pablo? Con sus palabras, con su presencia, con oraciones. Nosotros podemos hacer lo mismo con nuestro hermano. ¿Quieres animar a algún hermano? Hazlo con palabras. Hazlo con tu presencia, con tu compañía. Hazlo con tus oraciones. Esta es la palabra para nosotros hoy. Radio Solidaria, una radio comprometida.